La ofensiva de verano de Vladimir Putin contra Pokrovsk va de mal en peor. Ya era bastante grave para el presidente de Rusia que sus fuerzas no lograran tomar Pokrovsk antes de septiembre. Pero ahora esas fuerzas están atrapadas en trampas mortales, están perdiendo el poco territorio que lograron ganar y son rechazados cada vez que intentan tomar algún asentamiento que los acerque a Pokrovsk. Putin ha creado otra picadora de carne y los soldados rusos están pagando el precio. Esos soldados están cayendo como moscas en Pokrovsk, con 20 muriendo por cada metro de territorio que logran capturar. Según Euromaidan Press, que hizo esa afirmación el 27 de septiembre, en un artículo que cubría los intentos fallidos de Rusia por tomar el asentamiento de Mirnarad, informó que Rusia estaba perdiendo alrededor de 20 soldados por cada metro de territorio ganado, que equivale a casi 33 pies, un poco más de la mitad de la altura promedio de los soldados que lo reclaman. Un soldado ruso podría avanzar más acostado, si los drones ucranianos no lo destruyen al intentarlo. Más sobre eso en un momento. Euromaidan Press informa que la situación es tan desesperada que soldados rusos recurren a redes sociales para advertir a posibles reclutas. Los soldados aseguran que esta no es nuestra guerra y aconsejan a los jóvenes rusos ignorar los anuncios de reclutamiento para pelear en Ucrania. No caigas en trucos psicológicos, advierten estos soldados. Si entras al ejército ruso, Putin te enviará a morir. ¿Por qué hay tantas bajas? Simple. Putin les está diciendo a sus soldados alrededor de Pokrovsk que sigan avanzando, aunque sabe que les está ordenando marchar hacia su muerte. Esto es especialmente evidente en Mirnarad, donde según Euromaidan Press, las fuerzas rusas llevan semanas intentando avanzar hacia la ciudad, por la sencilla razón de que ocuparla podría ofrecer un nuevo ángulo de ataque contra Pokrovsk. Putin quiere Pokrovsk. Tomar esa ciudad fue su principal objetivo en el verano, y ha intentado recuperarla desde el inicio de la guerra en Ucrania. ¿Hay una razón para eso? Pokrovsk se ha vuelto un símbolo como ciudad fortaleza clave para Ucrania en Donetsk. También es centro logístico regional. Eso significa que Putin cree que tomar Pokrovsk prepara el escenario para tomar Donetsk y desde ahí el Donbass. Rusia esperaba usar su blindaje para avanzar en Mirnarad hace semanas, pensando que Ucrania estaría muy distraída. Defender Dobropilia, razonó Rusia, dejaría Mirnarad abierta al asalto. Sin embargo, esa estrategia no ha funcionado. No solo ha fracasado el avance en Dobropilia, sino que cada intento blindado hacia Mirnarad se ha encontrado con un poder de fuego ucraniano abrumador. Son 20 bajas por metro según Euromaidan Press. La mayoría de los soldados rusos no llega a la línea de contacto. Los atacan antes de llegar. Imágenes geolocalizadas muestran restos de vehículos rusos repetidamente. Según Euromaidan Press, esos vehículos destruidos simbolizan el fracaso ruso en Pokrovsk. Pero más importante aún, perder tantos significa que Rusia ahora está recurriendo a asaltos puramente de infantería contra Mirad, y es ahí donde realmente comienzan los problemas de Rusia. Las tropas rusas no pueden competir con los drones ucranianos. Mirnarad, con muchos edificios altos, suele ser objetivo de bombardeos rusos con bombas planeadoras. Ucrania cuenta con varias bases para lanzar drones. Ucrania puede construir muros de drones, informa Euromaidan Press. Los soldados rusos, que operan a pie porque toda su artillería ha sido destruida, ahora tienen que intentar atravesar este muro de drones sin ser detectados y no funciona. Los drones están encontrando a las tropas rusas y las están derribando. Estos muros de drones han sido un problema para Rusia desde que Ucrania decidió invertir fuertemente en la producción nacional de drones. En este momento, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que su país es capaz de fabricar 8 millones de drones al año. También podría lograr esa cifra en 2026, tras la confirmación del 12 de septiembre de que Europa invertirá $7.000 millones en drones de Ucrania. Ucrania fabrica millones de drones al año y los usa para crear una defensa en capas contra soldados rusos. El Consejo Atlántico analizó esta estrategia en julio. El ejército ucraniano usa vehículos aéreos no tripulados para formar un muro de drones como defensa en capas. Si el muro de drones ucraniano demuestra eficacia y detiene la ofensiva de Putin, probablemente influirá en la doctrina defensiva de academias militares europeas y de otros lugares. El medio informó que los muros de drones de Ucrania demostraron su eficacia, frenando la ofensiva de verano de Rusia e impidiendo que Putin lograra sus objetivos. Las tropas rusas intentan abrirse paso entre múltiples capas de drones. Esos soldados no tienen blindaje, no tienen apoyo, simplemente tienen órdenes de avanzar. Incluso sabiendo que una cantidad abrumadora de drones ucranianos está en su camino, el resultado es inevitable. Por cada metro que avanzan, 20 soldados rusos mueren o resultan heridos.
Los drones por sí solos ya son un problema suficiente para las fuerzas rusas cerca de Minarad. Sin embargo, Ucrania tiene otro truco bajo la manga. Ucrania ha usado bombas munición de ataque directo conjunto lanzadas desde MiG-29 en ataques aéreos masivos que han devastado a las fuerzas rusas. La prensa Euromaidan resalta 2 ataques, mencionando que Ucrania usó bombas munición de ataque directo conjunto para destruir un edificio de minas lleno de soldados rusos listos para un asalto. Esos soldados fueron aniquilados en segundos, afirma el medio, mostrando cómo Ucrania elimina tropas rusas antes de que lleguen a las líneas de contacto cerca de Pokrovsk. El segundo ataque, según prensa Euromaidan, no detonó la bomba ucraniana, lo cual estuvo bien. Ucrania usó drones para rastrear y destruir un bastión ruso. Es esta combinación de creatividad y sinergia entre las diversas armas que utiliza lo que permite a Ucrania infligir tantas bajas a Rusia. Ucrania ha ideado una estrategia compleja, combinando drones, ataques aéreos y operaciones terrestres para atacar objetivos específicos, cuya pérdida afecta a Rusia en el campo de batalla. Con cada ataque viene la pérdida de blindados, la pérdida de personal, a veces incluso la pérdida de comandantes. Rusia envía tropas a pie porque no tiene alternativas, lo que causa una tasa de bajas de 20 soldados por metro. Muchos soldados rusos están en situación desesperada cerca de Minarad. Como resultado, los pocos rusos que logran infiltrarse hacia adelante a menudo se encuentran atrapados y condenados. Con drones volando por encima, no hay lugar donde esconderse. Y un video geolocalizado muestra a los operadores guiando a los infantes de marina ucranianos desde el cielo hacia los infiltrados rusos que se esconden en un refugio subterráneo, informa Euromaidan Press. Ahí está esa sinergia de nuevo. Es la combinación de armas en su máxima expresión y Ucrania ha demostrado ser un maestro en este arte particular de la guerra. Por cierto, si quieres un análisis más detallado de cómo Ucrania está atrapando con éxito a los soldados rusos en zonas de aniquilación en la dirección de Pokrovsk, querrás saber más sobre lo que está sucediendo en Dobropilia. La ofensiva destinada a distraer a las fuerzas ucranianas en Mirnarad resultó ser otro ejemplo de cómo Ucrania atrapa a soldados rusos en calderos, dejándolos sin escape. Mira nuestro video para saber por qué Rusia pierde tantos soldados en sus ofensivas fallidas en Pokrovsk. Al volver a Mirnarad, Rusia buscaba tomar la ciudad para usarla como base para una nueva ofensiva contra Pokrovsk. Sería inteligente si Rusia lo logra. También tiene muchos operadores de drones. Podrían trabajar desde los altos edificios de Mirad, como hacen los operadores de drones en Ucrania. Pero Rusia no ha tomado Mirad. Con una pérdida de 20 soldados por metro ganado Rusia no podrá mantener ese ritmo. Es insostenible, afirma Euromaidan Press. Ucrania hará que las fuerzas rusas se desangren. Pokrovsk, objetivo final de Putin en Donetsk, permanecerá en pie. Putin envió unas 10.000 tropas a esta región, informó Ucrania Inform el 30 de agosto al reportar el fracaso ruso en tomar Pokrovsk en verano. El portavoz del Grupo Operativo y Estratégico de Fuerzas de Dnipro, Viktor Traubov, destaca los fracasos de Rusia en la televisión ucraniana Ucrania. Rusia reunió 190.000 tropas para su invasión a gran escala de Ucrania. Actualmente hay 10.000 efectivos concentrados solo en el sector de Pokrovsk, dijo Drahubov. Antes de la guerra, Pokrovsk tenía una población de alrededor de 60.000 personas, si no me falla la memoria. La campaña de verano continúa y está llegando a su fin. Pese a acciones agresivas y avances tácticos, Rusia no logra una victoria rápida. Pokrovsk sigue sin ser conquistada. Rusia usó más de la mitad de la fuerza que creía necesaria para tomar Ucrania en Pokrovsk y aún así falló. Mirnarad es solo un ejemplo de lo que pasa en todo Pokrovsk. Aunque la tasa de avance de Rusia no siempre es tan lenta como un metro por cada 20 soldados que pierde, las pocas ganancias que ha logrado en Pokrovsk han tenido un costo igualmente alto. Según informes, Rusia perdió 124 soldados por cada kilómetro cuadrado que logró ganar durante el verano. También tiene un conteo de bajas de 210.000 soldados desde el inicio de 2025, informó Guara Media de Kharkov en septiembre. Esto simplemente no es sostenible, y Rusia lo sabe. El 19 de septiembre, el fundador de la Red Bloc Not de Rusia, Oleg Pokhalkov, viajó al frente de Zaporilla para hablar con el comandante del Centro de Operaciones Especiales Bars Sarmat, Dmitry Rogozhin. Zaporilla, como Pokrovsk, es una ciudad que Rusia intenta tomar desde la invasión de Putin, solo para enfrentar los mismos obstáculos de los drones ucranianos y los ataques combinados que impiden avances reales de Rusia. Rogozhin fue inusualmente sincero sobre por qué Rusia pierde tantos soldados al avanzar. Aunque insultó a Ucrania en sus respuestas a Pokhalkov, Rogozhin admitió varias veces que Ucrania es tácticamente superior.
Tras quejarse de que Rusia pelea sola mientras Ucrania recibe apoyo de países avanzados, Rogozin reconoció que el avance ruso tiene un costo enorme. El Kyiv Post informó que Rogozin resaltó que los combates en el frente ahora son una guerra de posiciones y que el equipo ruso es destruido antes de llegar al frente. En Zaporilla, pequeños grupos de asalto de infantería rusos intentan avanzar sin éxito. Pero si recuerdas todo lo que te acabamos de contar sobre Mir Arad, verás muchos ecos de la estrategia de Ucrania. En estos breves comentarios, Rogozin entró en mucho más detalle sobre el uso de drones por parte de Ucrania, señalando que el mayor problema de Rusia en este momento es que simplemente no puede competir con Ucrania en cuanto a la cantidad. 10 veces más, respondió Rogozin al preguntarle sobre la ventaja de drones de Ucrania. No tienen problemas con componentes ni suministro de drones. Sabemos que hay entre 100 y 250 drones de largo alcance diarios y ese número crecerá. Imagina la gran producción. Rogozin resalta la diferencia en drones de largo alcance, pero en el campo de batalla, la cantidad de drones ucranianos es la que da resultados. Rusia intenta ponerse al día. En junio, el Moscow Times informó que Putin pidió a los fabricantes de drones rusos aumentar la producción, de los 15 millones que fabricaron en 2024 a una cifra que Putin considera suficiente. En junio, Rusia fabricaba 16 veces más drones al mes que en 2024, alcanzando 24 millones en el año. Eso está lejos de los 8 millones posibles de Ucrania. Esta disparidad se nota en los drones de corto alcance que Ucrania usa para crear los muros de drones mencionados antes. En última instancia, todo es bastante simple. Ucrania está combatiendo la ventaja de mano de obra de Rusia con miles y miles de drones que ahora hacen el trabajo que antes hacían los soldados ucranianos. Por eso Rusia pierde 20 soldados por cada metro que avanza en Mir Arad. Rusia está trayendo personas a una pelea de drones. Parece haber una respuesta natural a estos problemas para Rusia. Destruir las fábricas de drones en Ucrania no es realmente posible, según Rogozin. Algunos componentes son importados, pero la mayoría se fabrican en Ucrania, lejos del frente en Ternópil y Leópolis. Probablemente sean fábricas subterráneas, con secreto garantizado por asesores occidentales, británicos y estadounidenses. Esto viene de la queja de Rogozin sobre la ayuda tecnológica que Ucrania recibe de socios. La principal inquietud de Rusia es que operadores de drones ucranianos trabajan en fábricas subterráneas. Rusia tiene misiles que pueden alcanzar las afueras de Ucrania. También cuenta con bombas rompebúnkeres, como el KH-59 MKM, equipado con una ojiva capaz de destruir una fábrica de drones ucraniana. Pero lo interesante de este tipo de fábricas es que son muy difíciles de encontrar. Ese es precisamente el objetivo de estar bajo tierra. Si son ciertas las quejas de Rogozin, Ucrania puede apoyarse en sus socios occidentales para ocultar las ubicaciones de estas fábricas. Mientras tanto, Ucrania está aprendiendo lo suficiente sobre Rusia para llevar a cabo sus propios ataques. Rogozin afirma que Rusia está intentando interrumpir el ciclo de producción de Ucrania. Pero la mayoría de las fábricas subterráneas del país han acumulado suficientes reservas como para que incluso la pérdida de suministros durante 2 meses tenga poco efecto sobre ellas. Todo esto nos lleva a lugares como Mir Arad y las guerras de drones ya mencionadas. Rusia simplemente no puede hacer lo suficiente para detener la producción de drones de Ucrania, lo que significa que la situación de 20-1 en la que se encuentran sus tropas no va a mejorar. Los drones no van a desaparecer, Ucrania solo va a conseguir más de ellos. Lo raro es que Rusia no se adapta a estas tácticas ucranianas, y Rogozin lo sabe. El mapa se está moviendo con gran dificultad, a un precio colosal pagado por nuestras tropas para avanzar, dice Rogozin. Seguimos avanzando con métodos tradicionales en grupos de 3 hombres. Es una guerra de trincheras, con equipo siendo destruido antes de llegar a la línea del frente en ambos bandos. El punto que Rogozin está señalando aquí es que las tácticas de desgaste de Rusia no están funcionando cuando se enfrentan a las hordas de drones de Ucrania. En realidad, ocurre lo opuesto a lo que Rusia quiere. En una guerra de desgaste, Rusia esperaría muchas bajas. Sin embargo, Rusia también esperaría estar ganando mucho más territorio del que realmente está obteniendo. United 24 Media destacó esto en un artículo de junio que examinaba el enfoque tradicional de desgaste de Rusia. El uso de drones y tecnología por Ucrania contrarresta la dependencia de Putin en la fuerza numérica. Ucrania improvisó y se adaptó, señala el medio. Tras el fracaso de las contraofensivas de 2023 cuando usó tácticas tradicionales, el país hizo un cambio total. Eso llevó a la dependencia actual de drones. Rusia, aunque incorpora drones en su estrategia, tiende a depender de los drones como vehículos de asalto de largo alcance que acompañan sus ataques con misiles contra las ciudades ucranianas. Sin embargo, en tierra, Rusia sigue dependiendo de lo que siempre ha dependido, blindados y tropas.
Faltan los primeros, por eso muchos segundos mueren por pocas ganancias. Esto significa que el campo de batalla se ha vuelto estático. Ese es especialmente el caso en Pokrovsk, donde algunos de los avances que ha logrado Rusia están siendo revertidos. Pero las líneas de combate en general permanecen prácticamente sin cambios. De nuevo, volvemos a la cifra de 20 soldados por metro. Ese ritmo no genera avance, solo estancamiento, lo cual parece beneficiar mucho a Ucrania. Al menos eso parece. Alguien cree que el estancamiento creado por Ucrania podría no beneficiarle al final. Esa persona es Valery Zeluzny, excomandante del ejército ucraniano y actual embajador en Reino Unido, según Kiev Post. Rogozin considera que la falta de movimiento en el campo de batalla perjudica a Rusia, como muestra la alta cantidad de bajas. Zeluzny, por otro lado, advierte que un campo de batalla estático también podría ser un gran problema para Ucrania. Escribiendo para Zerkarlotishnaya en septiembre, Zeluzny comparó la situación de Ucrania con lo que se vio durante la Primera Guerra Mundial. Durante mucho tiempo, dice él, los defensores tenían ventaja porque usaban minas, artillería, alambre de púas y otras defensas para estancar la guerra, muy parecido al que se ve en Ucrania. Pero eventualmente, él señala, los atacantes descubrieron cómo romper estas líneas defensivas porque los defensores no lograron avanzar. El estancamiento de la guerra en Ucrania es diferente por naturaleza, por supuesto. Los tanques de alta velocidad marcaron la diferencia en la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos cómo les va a los tanques de Rusia contra las hordas de drones de Ucrania. El problema de la guerra de posiciones ha revelado otro patrón, dice Zeluzny. La guerra de posiciones se prolonga y representa un gran riesgo para las Fuerzas Armadas y el Estado. Además, favorece al enemigo que busca restaurar y aumentar su poder militar. Tal vez tenga razón. Un estancamiento podría darle a Rusia más tiempo para reconstruir sus reservas y desarrollar nuevas estrategias. Rusia intenta hacer todo eso, pero pierde soldados a un ritmo insostenible, según Zeluzny. La defensa de Ucrania dependerá de sus recursos. Todo se resume en ver quién cede primero, como quería Putin, pero podría darse cuenta que es su propio lado el que cae. Especialmente si lo mejor que sus fuerzas pueden lograr es 1 metro de avance por cada 20 soldados perdidos. También se avecina algo que podría ralentizar aún más el ya lento avance de Rusia. El invierno, esa estación que en el pasado ha beneficiado a Rusia, cuando otras naciones la han atacado, el general invierno está traicionando a Rusia. Ucrania ha cambiado la situación. Descúbrelo en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más cobertura de los intentos fallidos de Rusia por ganar terreno en Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.